llega desde Caracas hasta prácticamente todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Reservé parte de los titulares internacionales porque muchos tienen que ver con la situación en los Estados Unidos, la situación política, luego de la victoria de Donald Trump, asumirá a partir del 20 de enero, ya ha comenzado a asomar, esbozar algunos anuncios oficiales, otros no, pero de parte de su gabinete. ¿Qué es noticia el día de hoy? Por ejemplo, France 24 tiene que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente en ejercicio, quiero decir, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, previsiblemente por última vez el sábado, lo dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Beijing se prepara para un periodo posiblemente, disculpen, más turbulento con Washington bajo el mandato de Trump. Eso es una especulación, obviamente. En France 24 también leemos que el presidente Biden recibió en la Casa Blanca a Trump, mandatario electo. Esto como parte de su promesa de realizar una transición pacífica del poder, como es normal, además en democracia. Igualmente se trata de una tradición que el propio Trump se negó a llevar a cabo, sin embargo, hace 4 años, cuando pidió o cuando perdió, corrijo, las elecciones frente a Biden. Sin embargo, en esta ocasión ambos se comprometieron con un proceso fluido de cambio en el que incluso Biden felicitó al presidente por su triunfo. Escuche. Bueno, señor presidente electo, expresidente y Donald, felicitaciones y esperamos tener, como dijimos, una transición sin problemas. Haremos todo lo posible para adaptarnos a sus necesidades y tendremos la oportunidad de hablar de algo de eso hoy. Bienvenido, bienvenidos de nuevo. Por su parte, Trump mostró gratitud luego de esas palabras del presidente Biden. Muchas gracias. La política es difícil y en muchos casos no es un mundo muy agradable, pero hoy es un mundo agradable y lo aprecio mucho. Una transición que sea tan suave como sea posible y lo aprecio mucho. Miren, France 24 nos tiene como titular que el presidente electo Trump anunció a Mike Huckabee como nuevo embajador en Israel. Él fue candidato a la presidencia en 2016, es cristiano, evangélico, un feroz partidario de Israel, defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. La designación de Huckabee fue celebrada por miembros del gobierno de la coalición de Benjamin Netanyahu. Y es eso, hay nombramientos, hay reacciones, algunas en favor, otras en contra, y de ello queremos hablar. Donald Trump, presidente electo, ha ido poco a poco anunciando los nombres de algunos miembros de su gabinete. Destaca, por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado. Pete Hegseth asumirá como secretario de Defensa. John Ratcliffe va a dirigir la CIA. Nombró además a Matt Gaetz como secretario de Justicia, como Attorney General, como fiscal general. A Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. En la Casa Blanca ha hecho 3 designaciones como subjefes de despacho en diversas áreas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué mensaje envía? ¿Qué camino está marcando Trump con esos nombramientos? Una primera aproximación antes de presentar formalmente a nuestros invitados nos la tiene el profesor Luis Fleischman. Él es sociólogo, politólogo, es profesor de sociología en el Palm Beach State College, es copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Lo escuchamos. Los nombramientos que hizo Trump en su gente para política exterior son obviamente nombramientos de gente que tiene ideas más bien neoconservadoras, no necesariamente aislacionistas. Primero, Marco Rubio y Mark Waltz. Marco Rubio como secretario de Estado, Mark Waltz como asesor en seguridad nacional. Ellos creen en un rol activo de Estados Unidos en diseñar el mapa mundial, en proteger democracias mundiales y, por supuesto, no son aislacionistas. Pero, por otro lado, no hay que descartar que también Donald Trump tiene su voz, incluso en materia de política exterior. Y él obviamente no quiere alargar, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Con respecto a Israel, por ejemplo, yo creo que él va a apoyar a Israel en la guerra contra Gaza. Va a haber más involucración de Estados Unidos en América Latina, particularmente con el tema de los carteles de la droga, pero con Ucrania yo creo que van a tratar de empujar para un arreglo, una especie de paz entre Rusia y Ucrania, que eventualmente yo creo que obligará a Ucrania a renunciar a algunas de sus demandas, incluyendo algunas demandas territoriales. Es la voz del profesor Luis Fleischman, sociólogo, politólogo también, y demos la bienvenida a Víctor Mijares. Él es politólogo, especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y seguridad global, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, es además profesor. Muy buen día, profesor Mijares, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Hola Román, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por su tiempo, gracias por atender nuestra invitación. Comencemos por Marco Rubio. Muchos han comentado sobre Marco Rubio en la región particularmente. Conocemos la posición con respecto a Venezuela, la importancia que tiene en la región. ¿Qué implica la designación de Marco Rubio como secretario de Estado en la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué asoma? Bien, esta nominación que al parecer va a pasar en el Congreso, dado la nueva configuración derivada del 5 de noviembre, pues lo que nos asoma es algo muy parecido a lo que decía el profesor que mostrabas, digamos, que ponías antes en el Ujú, audio, ¿no? Es decir, efectivamente Rubio no tiene una visión aislacionista, no tiene esa visión que podríamos identificar con Trump. Trump se identifica más con una visión de jacksoniana, ¿no? ujú, Derivada del pensamiento del presidente Andrew Jackson, que es esta idea de mantener mucho poder militar, mucho poder económico, pero solamente usarlo cuando hay intereses económicos en juego o la seguridad está muy, muy en riesgo. En el caso de Marco Rubio, podríamos decir que tiene una política exterior un poco más, o una visión de política exterior ujú, un poco más muscular, si me permites el término. Es decir, ujú, desplegar esa fuerza, hacer valer el peso de los Estados Unidos. Y aquí hay un elemento muy importante. Marco Rubio se convierte en el primer hispano secretario de Estado, se podría convertir en el primer hispano secretario de Estado de los Estados Unidos. Y esto no es un dato menor. Esto ujú, nos revela varias cosas. Nos revela primero que se está tomando en cuenta que efectivamente ese crecimiento en el voto hispano en los Estados Unidos está teniendo impacto, está siendo tomado en cuenta. Eso es un primer elemento. Y lo segundo es, Estados Unidos viene desde prácticamente todo este siglo un poco dejando en segundo o en tercer lugar de prioridades a América Latina, a pesar de ser parte del mismo hemisferio, a pesar de compartir amenazas comunes, a pesar de toda la ola rosa, ¿verdad? Y todos los gobiernos de izquierda que desafiaron incluso esa presencia de los Estados, digamos, esa presencia hemisférica de los Estados Unidos. Esto podría efectivamente cambiar. Aquí podríamos tener un cambio de rumbo interesante. En tanto, por una parte, como ya sabemos, Trump no quiere prolongar guerras y esas guerras están muy concentradas en Eurasia, en el caso de Ucrania, en el ujú. caso de Medio Oriente, en el caso incluso de África, en donde hay también alguna participación menor, pero intereses por parte de los Estados Unidos. Y por el contrario, podría haber entonces un mayor enfoque en América Latina. Por supuesto, esto es especulativo, estamos, digamos, tratando de sacar algunas interpretaciones a partir de la biografía de los personajes, pero sin duda Marco Rubio tiene una visión, sí, mucho más neoconservadora y además de promoción de la democracia, muy especialmente en el hemisferio. Claro. Es la voz de Víctor Mijares, politólogo. Nos acompaña también José de Bastos, es periodista, es analista político venezolano, está en Washington. José, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Román. José, en algunas de las primeras declaraciones de Marco Rubio, habló de poner primero como secretario de Estado los intereses de Estados Unidos. Y es lógico, es su papel, es uno de los roles, pero uno se pregunta con qué medidas, a través de qué, y probablemente, como decía Víctor, estemos solamente especulando, pero voy más allá. ¿Sería un error pensar en un Marco Rubio como el de antes, ahora en este cargo? Porque es muy distinto ser candidato, ser senador, a ejercer un cargo de la importancia de secretario de Estado en Estados Unidos, ¿no? Sí, evidentemente el ser senador, él tiene mucha libertad, ¿no? O sea, él habla con un voto de 6 años, o sea, tiene mucha libertad porque los senadores tienen mucho tiempo en su cargo y pues digamos que solo depende de la votación de Florida en ese caso, ¿no? Aquí va a estar Ujú, bajo el gobierno de Trump, seguramente habrá debates o disputas internas, no solo con Trump, sino con otros miembros, una vez que se conforme y se confirme este gabinete que poco a poco ha ido asomando Trump, pero sí creo que da una señal que ha molestado, aparte de la base de Donald Trump, precisamente por esta visión neoconservadora, de halcón, como le llaman también, que difiere un poco del discurso de Donald Trump. Pero también hay que entender que el propio Trump, más allá de que sí tiene o sí pareciera más cercano a esa visión aislacionista, tampoco es un ideólogo, ¿no? O sea, es alguien que se ha ido moviendo, que tuvo a John Bolton, por ejemplo, como asesor de seguridad sí. nacional, que en su primer gobierno, que evidentemente es quizás el primero de los halcones, ¿no? De los neoconservadores. Entonces creo que el propio Trump, pues, no tiene una visión tan definida en este sentido. También recordar que estos son los primeros nombramientos de Donald Trump y que el gobierno dura 4 años, ¿no? Y que también podría haber disputas internas y cambios en ese gabinete una vez iniciado, ¿no?
Claro, es la voz de José de Bastos, periodista, analista político venezolano en Washington. Volvemos con Víctor Mijares, politólogo. Víctor, ese es un nombre, Marco Rubio, y ha tenido tremenda repercusión, además, porque tuvo sus importantes diferencias con el hoy presidente electo Trump. Pero hay otros nombres también de interés. Hexet, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la experiencia desde fuera? Porque no necesariamente todos la tenemos que conocer. ¿Cuál es la experiencia que lo califica como para secretario de defensa? Getz, anoche se fueron todos los periodistas en Estados Unidos en radio y en televisión analizando, criticando, cuestionando, ponderando esta decisión, esta designación, y han amanecido exactamente igual el día de hoy, analizando sobre todo ese nombre, el de Getz como secretario de Justicia, pero quiero incorporar el de Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. Cuando uno junta estos tres apellidos en su conjunto, como lucen, de nuevo insisto, que el camino está marcando solo con la designación. Pues nuevamente, ¿no? Aquí estamos viendo que en efecto lo que, y coincido en lo que decía José hace un rato, ¿verdad? Esto también hace parte de un proceso de negociación interna que se va a dar en ese hipotético gabinete y que efectivamente el gobierno dura 4 años. Mm, Trump ha estado también caracterizado, digamos, y esto este es un poco diferente, ¿verdad? El análisis a lo que hacíamos en 2016, porque en 2016 claro. solamente teníamos The Apprentice, ¿verdad? Como para saber quién es Trump. Sí. Hoy en día tenemos, pues, 4 años de gobierno de Trump, sabemos un poco cómo va, pero también entendemos que tiene más experiencia, Mm. que tiene un poco más de ideas claras acerca de qué es lo que quiere. Y Sí, sin parece que lo embargo, que el quiere es, riesgo de que en algunos meses diga you are fired está ahí, ¿no? por Mm, ejemplo, pero aquí también tenemos un elemento muy interesante. En mm, el primer gobierno Trump tuvo que rodearse, digamos, de políticos veteranos que hacían parte del Partido Republicano, que venían de otras administraciones, ujú, es decir, que tenían un poco más de agenda y agencia, es decir, querían ciertas cosas y en este caso Trump se ha venido, digamos, ha venido construyendo en los últimos años, ha venido construyendo una base trumpista. Verdaderamente, esto podría ser el primer gobierno realmente trumpista. El otro era un gobierno un poco, digamos, conservador, sí, republicano, medio Tea Party, pero en este caso pareciera un gobierno trumpista. Por supuesto, con todas las características que tiene el trumpismo. Yo veo el trumpismo como una coalición de derechas, es decir, hay muchas formas de derecha coexistiendo allí. Y en este caso, los nombres que me acabas de mencionar, que mm, tienen que ver con seguridad nacional, que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con defensa, desde luego apunta en la dirección, insisto, digamos, y insisto que estoy de acuerdo con José en esto, de ser mucho más halcones. Es decir, pareciera que la idea que teníamos de un Trump mucho más aislacionista, puede entrar un poquito en conflicto, incluso amistoso, con ujú. un gabinete que está nombrando que pareciera tener un poquito más de compromiso en demostrar que los Estados Unidos sigue siendo una potencia con primacía. Cuando uno habla con colegas estadounidenses y a expertos estadounidenses en política exterior, ¿verdad? En congresos, etcétera, de relaciones internacionales, siempre le repiten lo mismo, ¿no? Es decir, la doctrina de Estados Unidos en realidad es una sola, mantener la primacía. Y en este momento esa primacía pasa por China. En Mm, este momento claro. esa primacía pasa por mantener una posición firme en Europa. Mm, Trump, hasta cierto punto, digamos, desdeña un poco esa primacía en el sentido que se ha entendido en términos de política exterior y lo ve más como fortaleza económica interna, pero pareciera que con este gabinete se está él mismo, digamos, autobalanceando, creando también unos polos de opinión y decisión y de consultoría en su entorno que lo puede llevar incluso a ser un poco más asertivo, un poco más Pragmático, quizás. sí, pragmático, Sí. pero quizás incluso un poco menos pragmático de lo que él ¿Ah, sí? quisiera. Lo puede llevar incluso a tomar ciertas decisiones que en principio su base electoral, que no está interesada, su base electoral básica, elemental, no está tan interesada en política exterior, pero que cuando hace estos nombramientos pareciera que efectivamente el gobierno se va a inclinar, y esto, insisto, estamos especulando, pero se podría inclinar a una política exterior mucho más eh, expuesta al mundo de lo que originalmente creíamos. Y en este sentido, estos Sí. conservadores son, insisto, conservadores que quieren tener un impacto en el mundo. Es la voz de Víctor Mijares, politólogo. Nos acompaña también José de Bastos, periodista y analítica político venezolano en Washington. Insisto y subrayo en Washington porque habla Víctor de la base electoral, José. Es prematuro, apenas estos anuncios se han hecho en los últimos 2 días, incluso en las últimas horas. No habrá todavía una encuesta que nos diga si hay o no respaldo del electorado, pero
con tu olfato, estando allí, escuchando a los colegas, viendo los análisis, ¿cómo estará interpretando demócratas primero, pero el pueblo en su conjunto, estos nombramientos, estas designaciones de Trump de las últimas horas o días? Bueno, yo diría que de parte de la población suele haber una especie de luna de miel siempre Claro. inicialmente, ¿no? O sea, es difícil que un nombramiento genere un rechazo tan significativo que, digamos, se vea en las encuestas, ¿no? Sí creo que las personas, digamos, los votantes más conectados a Trump, el votante todavía supone que, bueno, que él va a cumplir sus promesas, sea quien esté en su gabinete, ¿no? Ujú. Y creo que una cosa que hay que resaltar de todos, así como decía Víctor, el gobierno y el primer gobierno de Trump estuvo rodeado de muchas personas con mucha experiencia, que quizás no eran trumpistas en ese sentido, ahora sí lo son, ¿no? Marco Rubio tuvo sus diferencias con Trump, pero ya tiene muchos años siendo de su círculo muy cercano. Entonces, yo creo que la característica que une a todas estas nominaciones, que todavía no son Sí, confirmadas, es un poco la lealtad a Trump, ¿no? La cercanía a él y que si Marco Rubio o quien sea termina pues en una posición incómoda, va a terminar pues yéndose obviamente por la línea que mande Trump, que al final pues obviamente también es el presidente y es el claro. que tiene que mandar en ese sentido, ¿no? Claro, es José de Bastos, nos acompaña también Víctor Mijares. Víctor, habla José de una luna de miel, claro, luna de miel sobre todo para el republicano, para quien votó, porque el demócrata o quien votó por Kamala Harris, este era en Está un de luto. momento de, a lo mejor hasta de negación, o sea, todavía no se lo cree. Pregunto, ¿está hoy, en tu interpretación, Víctor, está hoy más polarizada la sociedad norteamericana que antes de la elección, en este momento, que puede ser distinto en 2 semanas? A ver, digamos, si es en este momento en particular y tomando solamente en cuenta los datos de la elección, yo creo que refleja una polarización muy importante, Sí. tomando en consideración de que efectivamente Trump gana y gana con el voto. Vamos a quedarnos con el voto popular. Ya sabemos que, Ujú. digamos, que el sistema estadounidense de elección es muy peculiar Sí, para respetar, digamos, el carácter federal del Estado, sí, pero el voto popular lo gana Trump, pero tampoco tenemos que exagerar eso. Es decir, el mapa en rojo a veces nos puede engañar. Si mm, el mapa en rojo refleja, por supuesto, una regla que es que el ganador lo toma todo. Pero efectivamente, si nos vamos granularmente al voto popular, sí, Trump ganó muchísimo espacio. El voto latino creció, digamos, sí, de forma impresionante. Es sí, decir, creo que es un fenómeno, digamos, que hay que tomar en cuenta muy, muy en serio. Y eso refleja también primero, cierta paridad de fuerzas, que en este momento acompaña mucho más a Trump, por sí, supuesto, claro. pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí la polarización, o mejor dicho, la oposición de ideas es diametralmente opuesta. Aquí estamos hablando efectivamente de una tendencias en cuanto al crecimiento de distintas formas de izquierda dentro del Partido Demócrata, que coincide también con un establishment no solamente político, económico, también de show business, ¿verdad? Que es muy importante en los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos, bueno, se basa mucho también en esa idea del soft power, ¿no? Es Claro. el poder blando y obviamente, digamos, es show business tiene un peso importante. Y por otro lado, una serie de ideas que yo creo que se vinieron incubando desde hace bastante tiempo, incluso desde la era Bush, con el Tea Party y todo lo que conocemos, digamos, de esas derechas más extremas, y en donde, insisto, es una coalición de derechas. Entonces, aquí hay un quiebre muy importante. Creo que el gesto que tuvo el presidente Biden invitando a Trump, Sí, hablando efectivamente de esa transición de sí. poder pacífico, etcétera, fue un elemento muy importante, fue un elemento muy sanador en ese sentido. Pero las cosas están bastante quebradas en tanto lo que estamos viendo en Estados Unidos, como lo estamos viendo en muchas partes del mundo, es Ujú. una falta de acuerdos nacionales. Estados Unidos está sufriendo una falta de acuerdos nacionales y eso más temprano o más tarde obviamente va a generar tensiones internas. Ahora tiene una base importante, cuenta con las dos cámaras, lo que le da cierta holgura al inicio, pero también lo compromete porque no tendría excusa. O sea, no estar en las cámaras, la incapacidad que tenga de resolver los problemas reales del norteamericano promedio. Sí, Les pero, quiero pero agradecer a ambos. A ver, una cosa, pero no tiene reelección. Entonces este claro, Trump puede ser el Trump verdadero. claro, ciertamente, ciertamente, ahora o nunca. Muchísimas gracias a ambos. Creo que les vamos a molestar en otras ocasiones antes de que termine el año, si nos lo permiten.
Claro que sí. Gracias a Muchas ambos, gracias. un gusto saludarles. Víctor Mijares es politólogo especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y seguridad global, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, es profesor, y José de Bastos es periodista, es analista político venezolano en Washington. Son ahora las 7:32. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de irnos a la pausa y en este caso hablarles de Renata. Las navidades nunca habían sido tan dulces y es que con Renata y Bonobón puedes ganar más de 100 premios, más de 100, con la compra de cualquier galleta, mezcla, sopa o torta de Renata o un delicioso bombón de Bonobón. Participas por premios increíbles, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos, bicicletas y mucho, mucho más. Escanea el código QR, regístrate y gana en esta Navidad con Renata y Bonobón. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Ciertas condiciones aplican. Y porque nada te detiene, el mundo es tuyo. Y eso es estar por encima de todo. Para ir hacia el futuro que ya imaginaste, la tecnología superior de Digitel te conecta con lo que tienes en mente, donde quieras y con quien quieras para compartir al instante esa idea que ya realizaste. Tu camino lo tienes claro. Pues la red que te acompaña a recorrerlo también. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Y en Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tienen más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca es pasión por la limpieza, es pasión por Venezuela. Y cada vez, escucha bien, cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, vas a poder comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria. Rápido, seguro y sin intermediarios. Y disfruta de la tranquilidad de estar con los que saben. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de pilas GP. Tienen ahora su nueva tecnología G-Tech con grafito de alta pureza para mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? ¿Quieres GP? Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Son las 7:34 de la mañana. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.